Bienvenido, Héctor, a Somos Racers. Agradecemos tu disponibilidad y tiempo para charlar con nosotros en este podcast en el que solo hablamos de automovilismo deportivo. Muchas gracias, Alonso. Al contrario, el agradecido soy yo. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para ver de qué platicamos, qué cosas interesantes y sobre todo en el apoyo al automovilismo mexicano. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿cuándo fue tu primer contacto con un auto de carreras? Híjole, yo creo que esa pregunta está padrísima porque haz de cuenta que te la voy a resumir un poco con que yo siempre le he contado a la gente que alguna vez mi mamá en vez de leche me dio gasolina, ¿no? Porque pasaba mucho en mi casa que cuando tu papá es doctor, empiezas a ver cosas de médico y cosas así, ¿no? En tu casa, por aquí un estetoscopio, algo así, y de repente bajas y ya es un consultorio médico, pues en mi caso fue igual. En casa de mis papás fue que de repente llegaba un vecino, oye, ya nos estorba un remolque con un coche de carreras, oye, no sé qué, y de repente mi mamá, oye, hay un cuarto ya con llantas y motores y no sé qué, y así se fueron construyendo. Entonces, realmente desde que tengo prácticamente uso de memoria, recuerdo haber visto algún coche de carreras en casa de mis papás. ¿Y qué edad tenías? O sea, cuando viste por primera vez no sé, un carro o un coche, lo que sea. Fíjate que yo creo que haber tenido como 5 o 6 años cuando mi papá ya tenía autos de arrancones ahí en la casa. Mi papá compitió en arrancones, por ahí tuvo un récord importante de 10 de 11 carreras ganadas seguidas, entonces realmente mi papá siempre fue apasionado de los coches, entonces siempre tuvimos este contacto, pero realmente yo creo que ya de manera formal ha de haber sido ya en competencia cuando vi correr a mi papá en la categoría de off-road, Okay. por ahí del 87, más o menos 86, estaba muy pequeño, de haber tenido yo como 7 años más o menos. Yo te platico, yo no fui muy apasionado de las carreras, pero me gustaba mucho ver a mi papá correr. O sea, yo iba a las carreras a ver a mi papá, pero realmente las otras categorías realmente no las volteaba a ver, o sea, no me llamaban tanto la atención los autos. Me gustaba mucho ver correr a mi papá y posteriormente a mis hermanos. Correcto. Oye, y aparte bueno, sé que no practicabas como tal el automovilismo. ¿Qué deporte practicabas? ¿A qué le movías? Fíjate que yo siempre no fui mucho de deportes, yo fui siempre más de la parte artística, ¿no? De estar dibujando. O sea, yo, por ejemplo, veía a mi papá correr y dibujaba su coche y lo diseñaba y le cambiaba los colores, por ahí los cascos los dibujaba y todo. Pero realmente un deporte que siempre practiqué fue la patineta, el skateboarding siempre fue como un deporte que practiqué desde muy chavito. Perfecto, perfecto. Y ese es un deporte igual que requiere mucho esfuerzo físico, vamos, te llevas tus catorrazos a cada rato, pero pues igual, o sea, te vuelves un máster ya después de eso. Sí, fíjate que lo practiqué como de 10 a 14 años y sí, nos dimos buenos trancazos por ahí, sí, es de mucha adrenalina y además de bajadas y velocidad. Entonces, siempre hemos estado metidos en algo de adrenalina. Sí, eso es bueno. Oye, bueno, hasta donde sabemos nosotros, el apellido Richards está muy ligado a las carreras aquí en México. ¿Quiénes o quién puso a los Richards en la órbita del deporte motor mexicano? Pero, sin duda fue mi papá el que inició todo. Cuando mi papá compitió en off-road, que habrá sido en el 85, del 85 al 88, luego se convirtió en promotor. Y ahí fue donde realmente inicia esta parte ya de manera formal, porque mi papá inicia como promotor, hace un campeonato de off-road y ahí es donde debuta mi hermano Homero y mi hermano Horacio, mi hermano Homero de 13 años y mi hermano Horacio de 16. ¿Ambos en off-road? Ambos en off-road, sí, de hecho mi hermano Homero, bueno, ahí que estuvo padre su historia porque él debuta de 13 años compitiendo contra pilotos que casi le doblaban de la edad, ¿no? O sea, pilotos de 26, 27 años, que en esa época de los que me acuerdo pues era Rubén García Novoa, Rafael Martínez, algunos de renombre. Entonces ahí es donde debuta mi hermano Homero y mi hermano Horacio, pero el que más llama la atención realmente es Homero por la edad, por lo chiquito que siempre estuvo. Entonces, ahí es donde realmente empiezan a sonar la parte esta de los Richards, ¿no? Incluso cuando mi papá se vuelve promotor,
Igual, de la misma manera, Michel Jourdain empieza como promotor también de off-road, entonces eran realmente, digamos, eran competencia. Perfecto. Y en tu adolescencia, en tu niñez, o sea, si hubieses tenido la oportunidad de ser piloto, si te hubiese llamado mucho, decir, pues, es que me quiero subir a un coche y pilotarlo, en esa edad, ¿en qué categoría te hubiese gustado hacer? Fíjate que a mí sí siempre me llamaron más la atención los autos off-road, cuando, desgraciadamente, cuando yo ya crecí, ya se había terminado esa época, que además fue muy padre porque son autos de más contacto, de más brincos, que te exigen, creo que mucho más manejo que cualquier otra categoría, porque todo el tiempo estás manejando el lodo. Entonces, creo que esa fue una categoría con la que yo me quedé con ganas de probar esos autos. Oye, y platícales a los racers de qué tratan las carreras de off-road, porque pues a lo mejor decimos lo que es off-road, qué es off-road, y muchos nos quedamos Ah, con la duda de qué es. Digo, nosotros en este lado sabemos, pero a nuestros uh -huh. escuchas nos gustaría que nos platicaras brevemente de qué tratan las carreras off-road. Bueno, las carreras de off-road realmente son carreras, como lo dicen, digamos, de todo terreno, pero en el formato, por ejemplo, en el que se llegó a México, que era un formato copiado de Estados Unidos, era un formato súper interesante porque eran carreras dentro de un estadio de fútbol o de béisbol. En este caso, la cuestión de logística para llevar a cabo un evento de off-road era bastante complejo porque había que llegar, quitar el pasto completito del estadio, dibujar una pista como tal, una pista, hacerle brincos, meterle tierra, separarla en aquellos tiempos con pacas, con banderines y demás. Entonces hacía una pista de tierra dentro de un estadio, se estaba regando completamente todo el tiempo la pista, entraban pipas a regarla, se manejaban diferentes tipos de tierra para que no se deshiciera la pista, entre ellos arcilla, diferentes tipos de compuestos de tierra, para que llevaran un mejor desempeño. Estos autos son autos, digamos, para que se oiga más general, son tipo buggy, con suspensión especial para los brincos. Las llantas en aquella época se cortaban para darles un dibujo para poderlas hacer, digamos, all terrain, de todo terreno. Entonces, era un formato bastante padre, era igual un formato a vueltas, como conocemos ahora las carreras, digamos, entre comillas, normales. No había parada de pits, era simplemente hits a 20 vueltas dentro de un estadio. Y realmente lo que a mí siempre me ha llamado la atención del automovilismo, y en este caso, por ejemplo, del off-road, es que desde un solo asiento alcanzabas a ver toda la pista. Entonces, no pasaba mucho como pasa ahora muy comúnmente en autódromos grandes, es que tú ves pasar los coches por un lado, pero no ves qué pasa en las otras partes, ¿no? Sí, claro. Oye, pues padrísima esta categoría. Sí, digo, en Estados Unidos todavía hay campeonatos, o sea, hay campeonatos en casi todos los estados de la Unión Americana y pues, jala mucha gente, o sea, se da mucho en los condados, se da mucho en los, digamos que en las ciudades grandes también de Estados Unidos, se da mucho de que atrae mucho público y es muy emocionante esta categoría. Sí, digo, al final al público pues siempre le ha gustado ver contactos, toda la parte que nosotros del otro lado no queremos ver, que son contactos, golpes, volteaduras. Al público la verdad es que es lo que le llama la atención. Y bueno, sí, en esta parte, como dicen, en Estados Unidos sigue habiendo este tipo de eventos, ya no de forma continua como ser antes, pero sí todo lo que es California y demás tienen muchos campeonatos de off-road, y por ahí digamos ¿qué será? La cereza del pastel del off-road siempre ha sido la Baja 1000, ¿no? Que mi Sí, papá sí. también tuvo la oportunidad de competirla con algunos otros copilotos de renombre, como lo fue Beto Lozano, que en paz descanse. Entonces, digo, esa parte del off-road la vivimos como muy de cerca mi familia. Sí, qué padre. Oye, y hablando de pilotos, ¿a qué piloto, ya sea mexicano o internacional, admiras y por qué? Mira, siempre he tenido un par de pilotos a los cuales admiro. Uno es mi hermano Homero Richards, que creo que tuvo mucho talento y que fue un piloto que no llegó a la Fórmula 1 porque no se dio la situación. Creo que es de los pilotos que yo mejor he visto que traen el manejo por naturaleza. Y el otro es Juan Pablo Montoya,
Ujú. Para mí, Juan Pablo Montoya es el mejor piloto que ha habido en cuanto a talento se refiere. Yo en lo personal, obviamente yo admiro mucho a Senna, a Prost, vivimos mucho esa como, ¿qué te Época. diré? Esa época y la tradición de Senna Prost, estábamos divididos en la casa, pero sin duda para mí, si me preguntas quién es para mí el mejor piloto, el que más admiro, yo creo que es Juan Pablo Montoya en cuanto a manejo, no en personalidad y actitud, pero para mí Juan Pablo Montoya es el que ha sido el mejor piloto para mí del mundo en cuanto a talento. Sí, 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 concuerdo contigo. Igual me tocó ver a Juan Pablo, saludarlo en México en 2019, cuando la Fórmula Uno, Gran Premio de México, me tocó Uh -huh. saludarlo y fue uno de mis ídolos de cuando yo comencé a ver la Fórmula Uno. Y sí, es muy cierto, o sea, se le puso al tú por tú a Schumacher, tuvo todo para ser campeón de Fórmula Uno, pero bueno. Claro, eh, mira, yo aquí en mi familia y incluso pues platicando con mi hijo Dewey, que es piloto también, y como una de las guías, él me pregunta, él siempre me hace ese tipo de preguntas, ¿quién para ti es el mejor piloto? Y siempre le contesté que Montoya en cuanto a manos, en cuanto a talento, no como actitud. Siempre dije o siempre he dicho que Juan Pablo Montoya es como el Cuauhtémoc Blanco del automovilismo, ¿no? Que tiene un talento enorme, pero no llegó a más por su actitud, eso sin duda. Pero sí, mucha gente se sorprende cuando digo eso, pero yo la verdad es que viví de cerca muchas cosas que hizo Montoya desde que corrió en México y en Estados Unidos. Y lo que tú dices, ¿no? Vino y se le puso al tú por tú a Schumacher cuando Schumacher era invencible, ¿no? Exacto, exacto, sí. Recordemos que Juan Pablo Montoya empezó su carrera profesional aquí en México. Si no recuerdo, creo que en la Copa Nissan. Fíjate que no recuerdo bien, yo en la época donde me tocó verlo correr fue en la Copa Corona con el campeonato de Alfonso Toledano, que en paz descanse. Ahí fue donde me tocó verlo y realmente tocaba ver que, digo, llegaba de repente sin practicar, sin nada, directo a la calificación y metía a la pole position, ¿no? O sea, ese tipo de cosas decías, wow, y los veías. Yo la verdad siempre he sido un gran analista en la pista, siempre me ha gustado ver qué hacen los pilotos. Entonces, sí, lo veías hacer cosas en las curvas que nadie más hacía, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Y otro que nació con ese talento para manejar. Vamos a cambiar tantito de tema, Héctor, y Sí. platícanos cómo surge la T500 Cup. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla en vivo y la verdad que es una categoría que emociona, una categoría que te regala unas muy buenas carreras. Pero dinos, ¿cómo surge la T500 Cup? ¿De qué trata? ¿Y qué futuro le ves? Bueno, la T500 Cup es el bebé de aquí, de mi familia, ¿no? A mis hijos les tocó ver desde que prácticamente empecé a bocetear los diseños de los coches, porque yo fui el primero en agarrar un Fiat Abarth y empezarle a mover y a quitar y a poner. Este proyecto lo empecé con Alfonso Toledano, luego desgraciadamente nos separamos, dejamos un poquito el proyecto de lado. Él falleció y bueno, yo seguí todavía con otras cosas de trabajo en el automovilismo y de repente un día decidí vender todo y enfocarme a la T500. Siempre me gustaron estos coches italianos, que además hay un campeonato que es el Abarth Trophy, muy famoso en Europa. Entonces de ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Tengo que adaptarlo a México de una u otra manera. Siempre he tenido la fórmula de piensa en lo extranjero y hazlo mexicano. Entonces, de ahí es donde fui, compré un coche Abarth de carreras desde cero y de ahí empecé a bocetear primero la carrocería, empezamos a hacer diseños de carrocería y investigar qué cosas se le podían hacer al motor. Yo tenía ya cierta experiencia con estos motores cuando fui promotor de la Fórmula Panam, porque traen el mismo motor. De hecho, la Fórmula Panam, el nombre original es Fórmula Abarth. Son unos autos hechos por Tatus que traen todos los componentes de un auto Abarth. Y bueno, de ahí y de la admiración de siempre de estos autos Abarth fue cuando empecé a hacer las pruebas. Yo sentía que había una necesidad de tener coches divertidos y parejos en México y que no fueran tan caros. Siempre he estado peleado porque lo hemos sufrido nosotros como promotor, como piloto, como hermano de pilotos, esta parte de los costos, ¿no? Y esta necesidad de que los coches estén parejos, ¿no? Entonces, de ahí
empezamos a hacer el primero, nos dimos cuenta que no era divertido, sino lo que sigue, que eran coches exageradamente que se puede disfrutar su manejo y realmente, fíjate que cuando decidí ya ponerle toda la carne al asador a este proyecto fue un día que nos fuimos a los go-karts en Estados Unidos, a varios pilotos, amigos y yo, y nos dimos una divertida, porque ese día justamente nos tocaron que todos los go-karts estaban igualitos, todos andábamos en los mismos tiempos y nos dimos una divertida de aquellas. Y justo fue cuando dije, ¿cómo le podemos hacer para hacer esto, pero en coches profesionales, ¿no? Y realmente, cuando tú platicas con los pilotos de la T500, así van, ¿no? O sea, hay veces que hemos estado corriendo y una vez le contaba a mi hijo que venía yo ahí peleándome con unos en la carrera y me decía, oye, ¿por qué de repente frenaste? Le dije, es que, dije, me venía dando risa y de la risa me empezaron a llorar los ojos. Dije que me tuve que frenar tantito para poderme limpiar los ojos, ¿no? Y entonces, realmente la diversión en esta categoría y lo parejo siempre hemos tratado de cuidarlo. Hemos desarrollado cada vez más los coches, entonces siempre estamos tratando de cuidar esa parte de que los autos estén parejos. Perfecto. ¿Y qué futuro, como te decía, qué futuro le ves tú a la T500 Cup? Bueno, ahorita estamos por cumplir los 14 autos. Este campeonato lo empecé cuando lo arranqué de manera oficial, fue en un Speedfest en 2018. Hicimos ahí la prueba y empezamos con 6 autos. Y la verdad fue algo bien complicado porque, digo, al igual como el inicio de todas las categorías, híjole, fue un balde de agua fría en esa carrera porque nos fallaron 4 de los 6 autos, terminaron 2, salieron luego otro. Entonces, fue un infierno, la verdad, el inicio, pero pues como todo proyecto, como le ha pasado a los Mercedes, que igual empezaron con 7 autos, les fallaron 3. O sea, este es un proceso de parte del resultado de estar desarrollando autos, ¿no? Entonces, ahorita ya te digo, vamos a cumplir el auto número 14. El futuro es que seguimos ya automáticamente como campeonato independiente. Hemos estado participando por Supercopa porque hay una gran relación con Michel Jourdain, tanto hijo como con el papá. Somos buenos amigos y nos hemos apoyado. Ellos en la parte de repente de invitarme a algunas competencias, yo los recibo en el Speedfest, porque el Speedfest pues también es creación mía junto con otro socio. Okay. Entonces, bueno, el futuro realmente que yo le veo a la categoría es llegar el próximo año a 20 autos. El límite de autos que tengo son 28 autos. Ese es el objetivo que tenemos ya a final, digamos. Pero la idea es estar teniendo ya 20 autos igual en las mismas condiciones. Ya tenemos cada vez equipos externos. Vamos a construir 2 autos más ahorita a finales de noviembre para nuestro cierre de temporada. Entonces, yo creo que cuando menos ahorita la perspectiva pinta bien, pero es que la categoría se vuelve estelar. Por ahí se nos va a unir una categoría más que viene de Estados Unidos. Entonces, creo que el campeonato tiene para crecer. Se ha hecho un campeonato como muy exclusivo. Es un ambiente padrísimo. A diferencia de otros campeonatos, es que todos mis pilotos conviven bajo el mismo techo durante todo el fin de semana. O sea, comen y desayunan juntos, están juntos todo el fin de semana, entonces ha habido una amistad, o sea, hay una gran hermandad dentro de la categoría. Sí, nos tocó a nosotros aquí en Somos Racers ver esto, o sea, cómo todos estaban reunidos bajo el mismo toldo, digamos, que hubo esta vez acá en Querétaro, y es padre, o sea, porque todos platican, ahora sí que son de diferentes equipos, manejan un auto distinto en el sentido de decoración y todo este asunto, pero todos platican de lo mismo, ¿no? ¿Está avalado por la FEMADAC? Sí, totalmente. Tenemos el aval de la FEMADAC, tanto yo como promotor, como todos los pilotos cuentan con su licencia, entonces es un campeonato avalado por la FEMADAC. Siempre he querido yo hacer algo independiente, eso nunca lo he negado. Para mí, digo, sin el propósito de hacerle daño a nadie, pero yo creo que el automovilismo en todos los países siempre ha sido afectado por las federaciones. Creo que ahorita la FEMADAC ha estado haciendo ya un gran trabajo, ha cambiado mucho este proceso, el apoyo es diferente, ¿no? Tanto en la parte digamos, de los procesos, de la atención, ha cambiado bastante, entonces por eso decidimos hacerlo ya por la FEMADAC.
No niego que en algún momento pensamos hacer una asociación de pilotos para hacerlo independiente, pero la verdad es que la atención de la FEMADAC ahora ha sido muy cambiante de lo que era hace 10 años. Sí, 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 correcto. Oye, ¿y cuántas fechas faltan para que termine el campeonato de T500 Cup de este año? ¿Y quién es el líder de la general? Bueno, te platico. Este año nos faltan 2 fechas más. Ahorita octubre vamos a descansar, que ese es otro formato que le damos a la categoría. Casi todo es por votación. Ahorita, por ejemplo, esta última carrera se volaron 2 motores, fallaron 2 coches al final que quedaron ahí un poquito golpeados. Entonces, en reunión lo platicamos y decidimos descansar todo octubre para regresar en noviembre a hacer la prefinal, digamos. Es muy probable que la hagamos en Monterrey o en Puebla y luego vamos a cerrar con una final el 5 de diciembre antes de las 24 horas en Ciudad de México. Las 24 horas son el Endurance, ¿no? Las 24 horas, el Endurance, con los cuales pues también llevamos una excelente relación porque te digo, nosotros creamos el Speed Fest, entonces por ahí vamos a hacer una final por ahí. Y bueno, y el líder del campeonato ahorita es Eduardo López, que es el que ha venido siendo ahora sí que el rival a vencer, pero muy pegado a él, me parece que como a 8 puntos está Pablo García Jr., es un chavo muy jovencillo de 20 años, que igual ya dio el salto muy fuerte, ahora ha sido él el que ha sido el difícil de alcanzar. Y bueno, y por ahí en tercer lugar está Oscar Cervantes, que también es piloto de Copa Knockout y de algunos otros campeonatos, entonces ahorita está cerrado. Ahora sí que el que este año nos falló un poco fue Ricardo González, que se nos retrasó un poco, tuvo ahí algunos problemas con su auto en algunas carreras, pero siempre ha sido de los pilotos que está adelante. Sí, sí, es muy constante. Y yo, bueno, y Eduardo López igual tuvimos la oportunidad de conocerlo y sí es muy bueno manejando su Abarth. Hablando de los Abarths, platícanos, ¿quiénes son los abartistas? Bueno, esta parte de los abartistas, fíjate que decidimos hacer este concepto de los abartistas porque casi todos los que se unieron o creyeron en el proyecto o bueno, se convirtieron en grandes amigos. Todos empezaron a creer en este proyecto cuando yo prácticamente estaba en ceros de solamente tener un par de coches míos y luego yo fui construyendo los coches conforme me iba dando la cartera y realmente todos los que se subieron pues realmente se han hecho un grupo fantástico que así les hicimos llamar los abartistas y que ahora abarcamos una comunidad muy padre, ¿no? Digo, Gabriel Zavala, Santiago Bojalil, Pepe Hernández, Pablo García, tanto hijo como papá, Eduardo López, está mi hijo, Luis Richards, Oscar Cervantes, Lionel Cravioto, Sergio Legorreta. La verdad, todos ellos, fuera de que son mis pilotos y mis clientes, todos, la verdad, hemos formado una comunidad padrísima. El grupo de WhatsApp que tenemos es padrísimo, lo hacemos muy honesto. Por ahí, fíjate, te digo, la parte de que nos conocemos todos, también conocen a mi staff. Por ahí alguna vez tuvimos una emergencia familiar con uno de los del staff y entre todos apoyamos, todos pusimos una parte de dinero y sacamos adelante el tema ahí de uno de mis empleados, que te digo, todo el mundo los conoce, entonces por aquí, hoy ando con Pedrito, ando con Rafa y por aquí, o sea, todo el mundo nos conocemos. Entonces, realmente de ahí viene el concepto de llamarnos los abartistas porque creemos que somos unos artistas dentro de la pista. Padrísimo, qué padre comunidad. Oye, ¿y cómo podemos seguir la Copa y a ti en redes sociales? Bueno, a mí me encuentran como, obviamente yo como promotor no me acuerdo de mi usuario de Instagram, pero me encuentran como Héctor Richards. Creo que soy el único, Héctor, o como Tolín Richards, como muchos me conocen. Y bueno, a la T500 estamos igual en Instagram y en Facebook como @T500COP. Padrísimo. Oye, y para terminar voy a hacerte dos preguntas. Una del Adelante. ámbito profesional y otra personal. La primera es, ¿por qué los niños y los jóvenes mexicanos deberían aprender y practicar el automovilismo? Bueno, para mí y la experiencia que yo he vivido, y esta es una opinión propia, pues, voy a empezar con el tema de que el automovilismo es un deporte desgraciadamente muy caro, pero que si lo sabes hacer ya no se hace tan caro y que el premio, pues, para mí esto es
pagar una universidad, por ejemplo, en el caso de mi hijo, Dewey Richards, que empezó de 9 años corriendo, y eso ya grande para los karts, porque pues ahora es pilotos desde los 4 años ya debutando. ¿Por qué deberían de practicarlo? Creo que es un deporte que te mantiene lejos de los vicios. Te hace una persona competitiva, no nada más dentro de las pistas, sino te pone el objetivo de cómo llegar a la meta, porque mucha gente cree que es llegar y ganar, y dices, pues él es el mejor. No, conlleva un trabajo en equipo, y entonces para mí la formación que le da a un niño es que tienes que trabajar en equipo, tienes que poner tus objetivos para poder llegar a una meta. Y esta meta no nada más es la bandera a cuadros, sino simplemente a veces tú puedes tener un resultado de un segundo, un tercer lugar que te sabe a victoria. ¿Por qué? Porque estuviste ante ciertas adversidades que a veces algunas carreras no te dan, y me refiero a carreras como a lo mejor para estudiar como abogado, como esto realmente lo vives en práctica. Todas las carreras son diferentes, todas las carreras puedes tener diferentes problemas y tienes que trabajar en conjunto. Entonces, para mí, ¿por qué los niños deberían de practicar automovilismo? Porque los guía de alguna manera a ser victoriosos, y no nada más me refiero, como te dije, al primer lugar, sino a conseguir este tipo de metas. Creo que es una formación de mucha preparación, de mucho estudio, de que no nada más es manejar. Claro, claro, perfecto. Y bueno, y ahora la segunda y la última pregunta. ¿Qué admiras de tus 3 hijos y de tu esposa? Fíjate que esa pregunta es padrísima, porque creo que soy el único campeonato que lo operamos familiarmente. O sea, mi hijo es el fotógrafo oficial, que tiene 20 años. Mi hijo Dewey es uno de los pilotos que ahorita ya está peleando ahí en las primeras posiciones, ya ganó una carrera. Mi esposa es ahora sí que la patrona, la comandante en jefe y administradora de todo el proyecto, y pues yo soy nada más el que intento dirigir, ¿no? Que admiro que ellos y yo creemos en los proyectos de todos, ¿no? O sea, hemos platicado juntos qué hacemos para la carrera de Dewey, en la parte automovilística. Se han tomado decisiones en conjunto para Dewey. Con el caso de mi hijo Didier, pues igual es admirable, él tiene mucho talento, está estudiando cine, y ¿qué hacemos? Pues igual todo lo platicamos. Entonces, ¿qué admiro de ellos? Que todos creemos en los proyectos de todos, opinamos en todo. Entonces, creo que admiro que somos un gran equipo en cuanto a familia, y esto ni siquiera dicho por mí, dicho por los pilotos, porque ellos han visto quiénes son los que trabajamos en la T500 como familia, y eso realmente es lo que yo más admiro de mi familia, lo que pudimos lograr, porque la T500 no la creé yo solo, sino la creamos entre todos. Qué bueno, eso está muy, muy padre. Pues bueno, fue un verdadero placer haber platicado contigo, Héctor. En lo particular, aquí en Somos Racers, deseamos que la T500 Cup siga creciendo, fortaleciéndose y afianzándose como una categoría preparatoria de nuevos talentos, que siga siendo emocionante y que destaque entre los demás seriales que se celebran en nuestro país. Este espacio queda abierto para que nos platiques novedades o compartas información de la competencia que exitosamente dirigen tú y tu familia. No, muchísimas gracias, Alonso, y a todos los racers les mando un saludo, realmente agradecido con la invitación, y por supuesto el día que tú quieras volver a invitarme de cualquier tema de automovilismo, nos encanta aquí estar opinando. Y sí, esperen mucho más cosas de la T500, seguimos trabajando para crecerla, y sin duda yo les garantizo que esta categoría va a crecer bastante y nos van a ver en lo más alto a un corto plazo. Perfecto, pues te mandamos un abrazo y te agradecemos nuevamente la oportunidad de platicar contigo. Te mando un abrazote, les agradezco mucho, y a ver si por ahí les mando algunos souvenirs de la T500 Cup para que tú los regales ahí con tu audiencia de racers. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Que estés muy Les mando bien. un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.